que está dada por sus nombres, ¿verdad? Segundo subtema, dignidades, ¿verdad? Dignidades, ¿sí? Dignidades. Dignidades u oficios, oficios, ¿verdad? Ahí señalamos 3 oficios, primero de profeta, ¿verdad? 2, sacerdote, rey, ¿verdad? Correcto. Tercer subtema, su obra, la obra. ¿A quién obra consideramos primero? Consideramos primero ¿qué? Su muerte, ¿verdad? Su muerte. En cuanto a su muerte, ¿qué señalamos? Su importancia y su significado, ¿sí? Hablando de su muerte, su importancia y su significado. Después de hablar de su muerte, su importancia y significado, ¿sí? En el orden del libro tenemos, después de la muerte, tenemos la muerte, resurrección. Tenemos la resurrección. De la resurrección, ¿qué tenemos que señalar? ¿Sí? ¿Qué debemos señalar de resurrección? Los incisos son la realidad, ¿qué más? La realidad, la evidencia y el significado. Realidad, evidencia y significado. Realidad, evidencia y significado de la resurrección. De la resurrección. Muy bien. Pero lo que decíamos la semana pasada, ¿verdad? Entre la muerte, ¿verdad? Y la resurrección, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿De aquí a qué pasa? ¿Verdad que el libro no nos marca este apartado? Este apartado decía, pero bueno, entendemos por muerte, ¿verdad? Por muerte que a la muerte física el cuerpo es bajado de la cruz, ¿verdad? Y es colocado en un sepulcro, ¿verdad? En una cueva. Y entre la muerte y la resurrección está terminando el día previo al Sabbat o día de reposo. Ha de transcurrir el día de reposo y el primer día de la semana, en las primeras horas, se verifica la resurrección. Podríamos hablar de un intervalo de unas 40 horas. ¿Sí? Obviamente en la dimensión humana, ¿verdad? Unas 40 horas. Un evento que abarca de 3 días. De 3 días. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? A esto, ¿cómo dijimos que le vamos a llamar? El estado, ¿verdad? Intermedio, o también el descenso, ¿verdad? Descenso del Salvador al Hades. ¿Sí? ¿Qué pasó, verdad? En este intervalo de tiempo entre la muerte y la resurrección. Entre la muerte y la resurrección. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea que existe en cuanto a este episodio, este momento, ¿verdad? ¿A dónde fue Jesús? El cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu, ¿a dónde fue? ¿Verdad? Su espíritu, ¿a dónde fue? Entonces, de ahí decíamos, bueno, uno, sabemos, recordamos que existe la idea popular, ¿verdad? De que si Jesús fue ¿a dónde? Al infierno o a los infiernos, ¿sí? Estado intermedio, ¿sí? Descenso del Salvador al Hades.
vamos a poner la pregunta. ¿Fue Jesús al infierno? ¿Sí? ¿Fue Jesús al infierno? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué existe, ¿sí?, esta idea? ¿Sí? ¿Por qué existe esta idea? ¿Sí? ¿Por qué existe esta idea? ¿Sí? Respuesta. ¿Sí? Primero, por la traducción incorrecta, ¿sí? Por la traducción incorrecta, del credo apostólico del latín al español o castellano, ¿verdad? Primero, por la traducción incorrecta, ¿verdad? El credo apostólico, ¿verdad? Bueno, a lo mejor muchos se lo saben o lo han oído, se lo saben. Y dentro de su desglose llega una parte donde en español se dice descendió a los infiernos, ¿sí? Una parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se lo saben? Más o menos. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza diciendo? Creo. Ahí está la parte, ¿verdad? Descendió a los infiernos. El credo apostólico originalmente en latín dice descendit ad infernus. Descendit ad infernus. Infernus, lugares inferiores. ¿Sí? Infernus, lugares inferiores. Entonces, debió haberse traducido, descendió a lo inferior. ¿Sí? Debió haberse traducido, descendió a lo inferior. Pero se tradujo, descendió a los infiernos. ¿Sí? Entonces, debió haberse traducido, descendió a lo inferior. Y eso estaría en relación, estaría alineado con Efesios 4, ¿verdad? Donde habla, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a lo bajo de la tierra. Efesios 4 del 9 al 11, ¿verdad? Menciona estas palabras, ¿sí? Entonces, ¿por qué existe la idea, la creencia de que Jesús fue al infierno o a los infiernos? ¿Sí? En primer lugar, por la traducción errónea del credo apostólico del latín al español, ¿sí? Entonces debió traducirse, descendió a lo inferior, lugares inferiores, no a los infiernos, ¿sí? Para allá vamos, ¿sí? Sí, ahorita lo vemos, ¿verdad? Respuesta 2, también, ¿verdad? ¿Por qué existe, verdad? ¿Por qué existe esta idea? ¿Verdad? La respuesta, primero, por la traducción incorrecta. Respuesta, segundo, ¿verdad? Por la interpretación incorrecta de Primera de Pedro 3:19. ¿Sí? Primero, por la traducción incorrecta.
Pero lo segundo es por la interpretación incorrecta de Primera de Pedro 3:19, ¿sí? Primera de Pedro 3:19, que es el texto que cita, ¿verdad? Que viene diciendo que vivificado en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Los que fueron desobedientes, ¿verdad? Cuando en los días de Noé, ¿sí? Entonces, aquí en Primera de Pedro está esa fraseología, ¿sí? Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, lo primero que estoy señalando es saber. Lo primero que hay que saber es por qué existe esta idea. ¿Sí? Entonces, estas son las dos causas de por qué existe. Porque al unir lo primero con lo segundo, aparentemente toma fuerza. ¿Sí? La frase de Primera de Pedro. Pero estamos hablando, observe con detenimiento, estamos hablando de una idea que se forma a partir de traducción errónea, interpretación errónea, ¿sí? No de algo concienzudamente examinado, ¿sí? De verdad. Como luego se dice, por leer incorrectamente, por leer impropiamente, escuchar impropiamente, por no leer con atención, por no tener cuidado, se creyó que se decía otra cosa. El error de vista, el error de oído, y se generan ideas, y se generan ideas. Dijo un observador que iba en una vía rápida en su coche y vio un espectacular que decía rento caballos. Dice que vaya negocio. Sí, y volvió a pasar una segunda ocasión y vio remato caballos. Dice, pues, ya sabía yo que eso no le iba a funcionar, eso no era negocio. Y en una ocasión volvió a pasar y vio que decía Renato Ceballos. Ya leyó con más detenimiento y terminó de leer Renato Ceballos para diputado. Ese sí es buen negocio, dijo. El error, ¿verdad?, de vista, a veces por no poner atención. Ok, y aquí están las dos causas. Por una traducción incorrecta, por una interpretación incorrecta, fácilmente se produjo la idea, se generó la idea. Una traducción incorrecta, creyendo que aquí hay apoyo para esa idea. ¿Sí? Entonces, repito, primero estoy señalando por qué existe la idea, ¿no? ¿Por qué existe la idea? Pues es claro, pero también es triste, creo, observar con qué facilidad se puede diseminar un error. ¿Sí? ¿Con qué facilidad? ¿Sí? Se disemina y se asienta, hasta institucionaliza un error. Al día de hoy, ¿verdad? Al día de hoy, bajo las líneas actuales de los credos, al día de hoy, bueno, ya, ¿verdad? No existe purgatorio, no existe limbo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuántos, no? Centenares de años se creyó algo que pues en la Biblia no existe, no está, de hecho es contradictorio a la enseñanza bíblica. Por eso decía, no, bueno, tristemente observe por cuántas generaciones, ¿verdad? Y de hecho, ¿qué podemos decir? Hasta el día de hoy se sigue citando y repitiendo el credo de esa manera. Y descendió a los infiernos. A ver, espérame, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Que Jesús descendió a los infiernos y lo sigue diciendo al día de hoy. O sea, se sigue repitiendo un error generacionalmente. Entonces, primero esto, ¿verdad? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe la idea, el concepto? ¿Sí? Entonces, de ahí la pregunta. Una vez que conocemos la causa, traducción incorrecta, interpretación incorrecta, la pregunta ahí está clara.
fue Jesús al infierno? ¿Fue Jesús al infierno? ¿Sí? Esa sería, ¿sí?, la pregunta. Bueno, pues vamos a avanzar más con el tema. Sí, la pregunta ahí está, las dos causas ahí están, ¿verdad? Bien. Hablar del estado intermedio, ¿sí? Al llegar a esta parte en la doctrina de Jesucristo, bien, nos va de paso permitir hablar de otros dos estados, ¿sí? El estado de humillación, el estado intermedio y el estado de exaltación, ¿sí? Acabo de decir, por un lado, el estado de, primero dije de, ¿sí? ¿Dónde está esto? Filipenses 2, 6 al 8, ¿sí? El estado de humillación. Filipenses 2, 6 al 8, ¿sí? Asimismo, tenemos el estado, ¿de qué dije? De exaltación. ¿Dónde está esto? En Filipenses 2, 9 al 11. ¿Sí? El estado de humillación y el estado de exaltación. ¿Sí? Observen en su Biblia, ¿verdad? ¿En qué consiste el estado de humillación? En que Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a su deidad, sino que se despojó, haciéndose semejante, ¿sí?, a la forma de hombre, y no solo de hombre, sino de siervo, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, muerte de cruz, ¿sí? Eso es Filipenses 2, 6 al 8. ¿Sí? Note los aspectos críticos, esenciales, centrales. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Filipenses 2, 6 al 8. ¿Sí? ¿Alguien que lo lea? ¿Cómo dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Alto, ahí ya está claro eso, ¿verdad? El siendo igual a Dios, ¿no qué? Como cosa a que aferrarse, ¿verdad? No, se retuvo en la deidad. Luego, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. se despojó, esa palabra es clave, Filipenses 2, capítulo 2, 6 al 8, se despojó. Esa palabra es clave, creo que tiene mucho peso bíblicamente, teológicamente, espiritualmente. Jesús vino al mundo, a la tierra, para ser hombre. El verbo se hizo carne, por aquello de que era todo Dios y todo hombre. Entonces, ¿qué era? Por eso dicen, por eso, ¿verdad?, expresiones teológicas incorrectas le dan mucho que hacer a la crítica, al escepticismo, al ateísmo. Entonces, ¿quién murió en la cruz? La muerte de Dios, porque era Dios, ¿no? Si tú estás diciendo que era todo Dios, entonces ¿quién murió en la cruz? ¿Murió Dios o el hombre o qué? ¿Cómo lo separas? Sino que se despojó. Estamos leyendo Filipenses 2, ¿verdad? 6 al 8, ¿sí? Es el verso 7. El verso 7 aparece, esa palabra es importante, se despojó. Se despojó, ¿sigue? Y estando en la condición del hombre, De hombre, estando en la condición de hombre. se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos aquí, ¿verdad?, etapas del descenso. ¿Sí?
partes críticas del descenso, ¿sí? El estado de humillación, ¿verdad? ¿Verdad? No, ¿verdad? No, dice como cosa que aferrarse. Observe la escritura. Se despojó, se humilló, ¿verdad? Se entregó a la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Ahora, aquí debe entrar Efesios 4, debe interpretarse a la luz de Filipenses 2. ¿Sí? Ahora, ¿verdad? Sin perder esa cita, alguien busque Filipenses 4, 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a lo bajo de la tierra. ¿Sí? Efesios 4, del 9 al 11, o el verso 8, Efesios 4, el texto que dice, y eso de que subió, ¿qué es? ¿Qué verso es? El 8, léelo. A ver. Luego. Correcto, ahí está. Entonces observe, de Filipenses se debe entender Efesios 4:9, porque Filipenses, ¿qué nos está diciendo? El estado de humillación, ¿sí? El descenso de lo divino a lo humano. Primero, el descenso de lo divino a lo humano, y después el descenso del Salvador al Hades, después, ¿sí? Pero entonces, Efesios 4, y eso de que subió, de que ascendió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a lo bajo de la tierra, ¿sí? ¿Qué es ese descenso a lo bajo de la tierra? Es la encarnación del Verbo, el descenso de lo divino a lo humano. Observe eso, ¿sí? Entonces, aquí está Efesios 4, 9, ¿sí? Cuya interpretación se sujete y dependa de Filipenses 2, 6 al 8, que es este pasaje por excelencia, ¿sí? Que habla de esto, del descenso, ¿sí? El estado de humillación y el estado de exaltación. Entonces, ahí está Efesios 4, 9, ¿verdad? Incluso, esto tiene un antecedente, una profecía, desde el Salmo, ¿qué? Desde el Salmo, vamos a checar el Salmo 68. Subiste a lo alto, diste dones para los hombres. Salmo 68, 10. ¿Sí? Ya hay profecía mesiánica en los salmos sobre esto, ¿verdad? Sobre esta parte, subiste a lo alto, diste dones a los hombres. Pero también está el salmo que dice, de cierto que no dejarás mi alma en el Seol, ni que tu santo vea corrupción. O sea, esto está desde los salmos. Hay que checar el Salmo 68, 10, 68, 18, ¿qué dice el verso 10? El 18. Ok, el Salmo 68, 18, ¿sí? Esa es una profecía de esto. Dilo otra vez, dilo. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, diste dones para los hombres. Sí, eso corresponde a Efesios 4, 11. ¿Sí? Porque el 9 dice, y eso de que subió, ¿qué? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ha establecido a unos maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. En Efesios 4, del 9 al 11, se cita esto, que viene desde el Salmo. ¿Sí? El Salmo solamente dice, subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, ¿sí? Y diste dones para los hombres. Son tres cosas, ¿sí? Subiste a lo alto, o sea, fuiste exaltado, llevaste cautiva la cautividad. Los justos del Antiguo Testamento fueron trasladados del Seol o Hades a una región suprema. Llevaste cautiva la cautividad. Y 3, diste dones para los hombres. El Cristo exaltado es el que da los dones del ministerio. 5,
de Efesios 4, ¿sí? Del 11, maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. ¿Ok? Entonces, Jesucristo fue, ¿sí?, levantado, exaltado, resucitado. Llevó cautiva la cautividad, eso lo voy a explicar acá todavía, y dio dones a los hombres, los ministerios de ascensión, de Efesios 4, 9 al 11. Pero esto, lo que estoy señalando es que esto viene desde el Salmo 68, ¿verdad? 18. Esto, el estado de exaltación está, por decirlo así, profetizado desde el Salmo 68, 18. Ok, primero terminamos esto. Filipenses 2, 6 al 8. Ya está del 6 al 8. Desde verdad que siendo Dios, no se aferró, sino que se despojó, ¿verdad? Haciéndose la condición de hombre, de siervo, ¿sí? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es el estado de humillación, ¿sí? El estado de humillación termina ahí, en la muerte. Y entonces, el estado de humillación, ¿verdad? Antes de la resurrección, entonces ahí es donde hablamos del estado intermedio o descenso, ¿verdad? Descenso del Salvador al Hades. ¿Ok? Hades en griego, ¿sí?, o Seol en hebreo, es lo mismo, ¿sí? Hades en griego o Seol en hebreo, los dos conceptos, hasta, mucho ojo, hasta el tiempo de Jesús solamente significaba el lugar de los muertos, ¿sí? Hades o Seol, simplemente el lugar de los muertos. ¿A dónde van los muertos? Al Hades o Seol. Es precisamente esa parte la que está mal interpretada de Efesios. Vamos despacio para allá. Primero vamos a establecer el concepto. ¿Cuál era el concepto de inframundo hasta los días de Jesús? ¿Sí? ¿Cuál era el concepto que había? Todos los que mueren, ¿a dónde van? En la concepción hebraica, pues al Seol o al Hades, simplemente el lugar de los muertos. Obviamente no había el conocimiento ni la claridad al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy, el término Hades es sinónimo de infierno, lugar de tormento, o Gehenna. Gehenna es una palabra comparativa de Ge-Inón, el valle de Inón, donde había fuego, se quemaban los desperdicios y las inmundicias. De por sí, el calor abrasador del sol en un lugar desértico, y aparte fuego, inmundicias, gusanos, putrefacción. ¿Quién quería ir ahí? La peste, ¿quién quería ir ahí? Nadie. Por eso, ¿verdad?, Jesús lo llega a mencionar, ¿no? La Gehenna, o sea, el valle de Inón como un lugar indeseable de sufrimiento. Entonces, al día de hoy, Hades es sinónimo de infierno, pero no en tiempos de Jesús, no en tiempos de Jesús, donde la concepción y estado, ¿verdad?, muy probablemente era que en el lugar de los muertos, ¿verdad?, había dos paraderos. Había dos paraderos. Por un lado, el paraíso o seno, ¿verdad?, de Abraham. Sí, o seno de Abraham, paraíso o seno de Abraham. Y en el otro lado, el otro lugar era el infierno o lugar de tormento o Gehenna, en fin. La narración del rico y Lázaro la vemos en Lucas. Checamos Lucas 16.
El rico y Lázaro, Lucas 16, segunda parte del capítulo, no a principios del capítulo, sino avanzado el capítulo. Busque el subtítulo por ahí, el rico y Lázaro. (16-19) ¿sí? ¿Cómo dice? Había otro hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con sus enemigos. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de lugar, ¿Sigue? y ansiaba saciar sobre las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. ¿Sigue? Además de todo esto, una gran cima estaba puesta entre nosotros. Ok, una gran cima. ¿Cima con S o con C? Con S, ¿verdad? Una gran cima. ¿Ok? Entonces en este ¿verdad? Esquema muy sencillo, ¿sí? Este pasaje, esta narrativa, murieron, ¿verdad? ¿Y el rico a dónde fue? Al Hades. Y estando en el lugar de tormento. ¿Ya lo encontró? ¿Qué verso es? Alzó sus ojos y estando en el lugar correcto. Ok, pero sí estamos, ¿a dónde fue? Acá. ¿Sí? Y Lázaro al paraíso o seno de Abraham. ¿De acuerdo? Ahí está. Este pasaje, ¿verdad? Independientemente de que nos ayuda a entender esto, deja de ver ahí otras verdades. El rico clama viendo a Abraham y a Lázaro: Padre Abraham, ten misericordia, envía a Lázaro por favor, aunque es una gotita de agua. ¿Y qué le contestó? No, tú tuviste tus bienes, él sus males. Cada quien tuvo sus oportunidades, sus situaciones, y cada quien reaccionó en la vida conforme determinó, me explico, conforme decidió. Pero le dice: y además una gran cima. Fíjese, eso es importante. Entonces, con este pasaje que estamos viendo, envía. No hay libre tránsito en los muertos. No hay libre, según la Biblia, no hay libre tránsito. Hay separaciones, hay divisiones. ¿Ok? Para aquello de que si los muertos vienen, según la Biblia, no. Hijo, ¿verdad? Tú ya tuviste tu tiempo, tu vida, tus ocasiones, oportunidades. Actuaste, decidiste, determinaste. ¿Ok? Dos, ¿verdad? Dos. Él también, ¿verdad? Tuvo lo suyo, actuó y determinó de la manera que lo hizo. ¿Sí? Y además, fíjese, porque son dos cosas, ¿no? O sea, cada quien tiene lo que determinó. Por eso he dicho muchas veces, el rico no fue al infierno por ser rico, sino porque fue negligente. Vivió para sí, egoísmo, se olvidó de todo un mundo de necesidades, ¿no? Lázaro no fue al paraíso seno de Abraham por ser mendigo y llagoso, sino porque guardó su fe, conservó su fe. El rico cuida su dinero, el pobre cuida su fe, si le falla no come. Y además una gran cima. Entonces, viendo con detenimiento esto, no hay libre tránsito, ¿sí? Para los espíritus, ¿me explico? No hay libre tránsito. Hay una gran cima, ¿sí? Vamos, vienen, según la Escritura, no. Según la Escritura, no. Entonces, la concepción y el estado
hasta tiempos de Jesús, ¿no? Probablemente era el estado intermedio, el Seol o Hades, el lugar de los muertos. ¿Verdad? Y en el lugar de los muertos, dos paraderos, el lugar de tormento y paraíso o seno de Abraham. Ahí está, ¿sí? Separados, divididos por una gran cima. Ok, ¿sí? Estamos ubicando esto. La pregunta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta de todo este asunto, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Fue Jesús al infierno? Por aquello de que, ¿verdad? Del credo apostólico, ¿no? Por aquello de que, y descendió, ¿sí? Descendió a los infiernos. ¿Descendió a los infiernos? Esa es la pregunta. Según sabemos, en la crucifixión se escucharon palabras como consumado es, consumado está. ¿Sí? Consumado es, consumado está. Profeta, sacerdote, rey. En la cruz termina el oficio sacerdotal. Lo que tenía que hacer, ya lo hice, hecho está. Consumado es, terminado está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, 1 Pedro 3:19, aparentemente fue y Pedro 3:19 usa la frase, ¿verdad? Pero vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, entonces, sabemos que en la cruz se escuchó consumado es. También en la cruz se escuchó otra expresión. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, ¿sí? Mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. De las famosas y llamadas 7 palabras de la cruz, tres creo que tienen peso o son reveladoras. Son reveladoras. De las 7 palabras, 3 señalan esto. Consumado es, terminado está. ¿Qué? La obra, o sea, la obra del Señor. Entonces, aquí surgiría una pregunta, ¿no? Por la implicación. Si Jesús está anunciando aquí que ha terminado su obra, una obra que tanto proféticamente desde Isaías, una obra abarca su ser todo, incluido su cuerpo. Entonces, supuestamente, el venir al infierno, ¿a qué? A predicar, ¿sí? Fíjese, implicación, aquí se generaría una implicación. Si Jesús vino al infierno a predicar, ¿sí? Vuelvo a poner la palabra aquí, entre comillas y con interrogación, predicar, esto implicaría que hubo una segunda ¿qué dice? Una segunda oportunidad. Podemos decir que Jesús murió como pecador, no pecador. El justo por los injustos. El justo por los injustos.
cuando se lee este texto, primera de Pedro 3:19, originalmente, ¿verdad?, la palabra predicó viene de una palabra, kerigma. La palabra griega para predicación es kerigma, pero kerigma es una palabra que se usa para denotar la proclamación del evangelio para salvación, ¿sí? Entonces, supuestamente, ¿no?, esa palabra que estaría indicando que Jesús vino aquí a predicarles para salvación, con esta implicación, o sea que esos tuvieron una segunda oportunidad. Todos los desobedientes antediluvianos tuvieron segunda oportunidad. Si ellos la tuvieron, ¿por qué? ¿Por qué después no? ¿Por qué nosotros no? ¿Verdad? O sea, es la implicación y lo que generaría. ¿Sí? O sea, lo que implicaría. ¿Sí? Entonces, Jesús, al morir, le correspondía ir al lugar de tormento, le correspondía ir al infierno. O sea, esto nos va hablando, ¿no? Esto nos va hablando. Si ya había terminado su obra, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, nada más me acompañes un momento, tengo que pasar por el infierno y de ahí nos vamos al paraíso. Sí. Hoy estarás conmigo en el paraíso, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí. ¿Por qué no? ¿Okay? ¿Por qué no? Por estas razones, por esta implicación. ¿Ok? Entonces, ¿al paraíso seno de Abraham? Sí. ¿Por qué? Por esto. Que es ¿verdad?, la comprobación de esto y la refutación a esto. Sí, a esto. Entonces, el descenso, ¿a dónde? ¿A dónde le correspondía ir? Aquí, pues obviamente no. Y a todos estos cautivos, ¿cautivos en qué sentido? ¿Sí? Cautivos en cuanto a que todavía son parte de este lugar. ¿Sí? Pero Jesucristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Los santos del Antiguo Testamento son trasladados a una región suprema, a un estado supremo. Hay temas de los que la Biblia da muy poca información, ¿sí? Y esto tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Cómo interpretar? Predicó a los espíritus encarcelados. Hermenéuticamente, primera de Pedro 3:19 es un texto oscuro. Hay textos oscuros desde muy antiguo por sus traducciones, ¿verdad? Hay varias razones y causas por qué hay textos oscuros en el proceso de traducciones y versiones, ¿sí? Entonces habría toda una línea de respuesta exegética a 1 de Pedro 3:19, pero también habría una respuesta más de carácter quizás devocional, por así decirlo. ¿Cómo predicó Cristo a los desobedientes antediluvianos? ¿Cómo fue esta predicación a todos esos? ¿Cómo? Por medio de los pregoneros de justicia, Noé, Enoc, ¿sí?, los hombres de ese tiempo que constituyeron el mensaje de Dios, la voz de Dios. Esa sería la manera de interpretar. Predicó, ¿sí?, a los espíritus encarcelados, pero por eso lea, los que fueron desobedientes, 1 Pedro 3:19, ¿sí?
¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Por favor, léelo, claro, ¿sí? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Sí? Los que desobedecieron, ¿sí?, en los días de Noé. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el 19 y el 20. ¿Sí? ¿Cómo les fue predicado? ¿Cómo les predicó Cristo a los desobedientes antediluvianos? Repito, por medio de los pregoneros de justicia de su tiempo. Esa sería la respuesta a esto, a este aparente texto, muy difícil para unos. Y dos, hay poca información. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, ¿sí? Y dio dones a los hombres. ¿Y qué pasa con estos? Entonces, traslada, ¿verdad? El Cristo resucitado traslada este lugar, ¿sí?, a una región que Pablo llama tercer cielo. Conozco a un hombre, ¿sí? Conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Si en el cuerpo no lo sé, o en el espíritu no lo sé, ¿sí? Un hombre que fue arrebatado al paraíso. Entonces, Pablo iguala tercer cielo o paraíso, ¿sí? Entonces, el seno de Abraham paraíso, ¿sí?, es trasladado de aquí. Y entonces, ¿qué se queda? Se queda solamente el infierno o lugar de tormento. Y ya se queda con mucha más amplitud, porque son muchos más los que deciden ir ahí. Hace falta espacio. Entonces, hay suficiente espacio. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso es que después de Hades, Seol es sinónimo de infierno, lugar de tormento o incluso Gehenna. Ya todo asume el mismo concepto, ¿sí? A partir de la traslación que el Señor hace de los cautivos, ¿sí? Subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad, etcétera. Entonces, ¿verdad?, el descenso del Salvador al Hades, al infierno, no, o sea, no tiene razón de ser. Bíblicamente, espiritualmente, teológicamente, hermenéuticamente, no puede ser. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos viendo las palabras, estamos viendo las implicaciones, ¿sí? No es todo, pero esencialmente, ¿por qué podemos decir fue al infierno? Su obra ya había terminado, consumado es. Si no hay segunda oportunidad, según la Biblia no hay segunda oportunidad. De Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. O sea, serán separados, juicio es separación, serán separados a donde corresponde. ¿Sí? Según Hebreos 9:27. Segunda oportunidad, no, la Biblia no habla de eso. Entonces, el estado de humillación. 2, el estado intermedio al infierno o paraíso. Y 3, finalmente, el estado de exaltación, ¿verdad? ¿Verdad?, contiene la resurrección, ascensión, exaltación y manifestación. ¿Sí? El estado de exaltación. ¿Sí? Resurrección, ascensión, ¿sí?, exaltación y manifestación. ¿Sí? El estado de exaltación. ¿Ok? Entonces, al hablar de estado intermedio dije, bueno, se nos da la posibilidad, ¿verdad?, y la oportunidad de una vez de tocar el estado de humillación y de exaltación, los 3 estados. ¿Sí? Y aclarando el texto de una vez. Efesios 4. ¿verdad?
recordemos, ¿verdad?, que las ideas que existen en cuanto a la vida postrera y la salvación, ¿verdad?, desde el lejano oriente, la idea de que el hombre al morir reencarnará, tendrá que sufrir un karma o varios, y finalmente llegar a esferas superiores, ¿sí? Llámese la idea de la reencarnación. Zoroastro enseñó a los persas que al morir el hombre caminaría por un río. Si fue cruel, injusto, vil, se chamuscaría. Si fue justo, solo sentiría como un agua tibia, pero al final todos serían salvos. O sea, lo que se llama universalismo. A América se le vendió la idea, ¿sí?, de que al morir una persona iría a un lugar a purificarse, al purgatorio, ¿verdad?, y después poder salir de ahí al cielo. Entonces, llámese desde el lejano oriente, ¿sí?, llámese, ¿verdad?, reencarnación o purgatorio, que dije hace un momento, ¿no?, son ideas ya canceladas. Todas apuntan a qué, hacia una segunda oportunidad o universalismo. Todos serán salvos, ¿no? Bueno, entonces, hágase lo que se haga, ¿verdad?, son mitos, costumbres, tradiciones, creencias. Por eso dije, Lucas 16, la narrativa del rico y Lázaro, fíjese, todo lo que enseña. Padre Abraham, por favor, ayúdame. ¿Qué les? Hijo, ya cada quien ha tenido su tiempo y oportunidad. Por eso es que decimos, la vida, esta vida es nuestra gran oportunidad, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo con tu oportunidad? Cada nuevo día es una nueva oportunidad, ¿sí? Así es que se llore, se rece, se haga, se done, según la Biblia, no es cierto. Se le pueden sacar mucho provecho económicos a tantas actividades, pero bíblicamente no es cierto. Los vivos no tenemos injerencia ya en los que partieron, en los muertos, ni los muertos tienen injerencia y autoridad sobre los vivos terrenos, según las Escrituras. ¿Ok? Padre Abraham envía a Lázaro, dijo, ni podemos ir, ni pueden venir. Pero es que tengo 7 hermanos allá. A Moisés tienen y a los profetas. Óiganlo. Pues manda un espíritu que les hable. Hijo, si no creen por los sendos milagros que les hace Moisés, menos van a creer por un espíritu que les hable. Moisés les abrió el mar rojo, ¿no? Les dio maná del cielo, les dio carne, les dio agua en el desierto. ¿Me explico? O sea, si no creen por esos milagros, por un medio, en un espíritu, ¿qué van a creer? Eso es lo que le contesta. Ay, Moisés tienen y a los profetas. O sea, han vivido de milagros y ni aún así. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, observe cómo estos pasajes son reveladores, ¿verdad? Ahí están los principios, ahí están, ¿sí? Entonces, pues el hombre ha ideado, desarrollado, inventado, ¿sí? Es triste, toda esta realidad es triste, ¿sí? No, purgatorio cero, ya ni existe, nada, o sea, no. Ahí está la Escritura, Hebreos 9:27, ahí está. Está establecido los hombres que mueren una vez y después de esto, el juicio, o sea, la separación. Irá a donde tenga que ir. ¿Sí? Entonces, ok, esto ha sido lo referente a ese punto que no está en el libro, el estado intermedio, el descenso del Salvador al Hades. ¿Fue Jesús al infierno, a los infiernos? No. ¿Por qué existe esa idea? Aquí están las dos causas, ok, y el análisis del concepto. Ok, entonces, bueno, solo resta repasarlo mucho para que la idea quede bien concreta y entendida, ¿sí? Porque es algo de información muy concentrada ahorita, pero repasándolo bastante se puede llegar, ¿sí?, a tener bien claro, ¿sí? Seamos diligentes, ¿verdad?, en el estudio y sobre todo, mucho cuidado, ¿verdad?, cuando esto se quiere exponer ante otros a medias. No, debemos hablar, ¿no?, lo que bien aprendemos, para no dar medias ideas, confusiones. Por favor, hay que tener cuidado,
¿Sí? Cuidado. Bueno, entonces, después de la muerte, estado intermedio, avanzaremos hacia la resurrección. ¿Ok? Por ahora, ¿verdad? Aquí nos detenemos. ¿Sí? Dios les guarde, buenas noches. Continuamos la semana próxima.